Bona nit. Sigueu tots benvinguts, els presencials i els que ens esteu seguint online. El títol de la trobada d'avui és Per què debatre sobre el canvi climàtic? Passo a parlar en castellà perquè tothom ens pugui entendre. ¿Vale todavía la pena debatir sobre el cambio climático? Últimamente hemos visto y podido leer científicos del clima que, hartos de presentar sus informes, de asistir a congresos, a encuentros sobre el clima y de la forma tibia en que son recibidos sus trabajos, decidieron pasar, digamos así, a la acción, a una acción de desobediencia civil. Quizás son unos pocos, pero es significativo de lo que nos estamos encontrando. Nosotros creemos que sí que vale la pena y por eso se ha organizado esta sesión científica y que vale la pena porque, empezando, digamos, por nuestra profesión, justamente el poder observar lo que ocurre, poder pensar sobre lo que ocurre, poder poner alguna luz sobre lo que se niega o se falsea, vale siempre la pena y quizás predisponga mejor a la acción o al cambio. Y además conecta, digamos, muy con el núcleo de lo que es nuestra actividad psicoanalítica. Entonces intentaré hacer lo mejor que pueda mi papel de moderar la mesa y el diálogo. Los trabajos son expresamente breves, es decir, 15-20 minutos, porque lo que interesa a la organización, lo que nos interesa, digamos, es que sobre todo se estimule el debate entre los asistentes y el debate entre los asistentes y la mesa, pero no necesariamente del estilo de que se tenga que preguntar a la mesa y que la mesa que lo sabe responda, sino que se pueda establecer un diálogo lo más dinámico posible. Entonces, esto nos ocuparía alrededor de una hora más o menos y tendríamos todavía media hora, 3/4 de hora más para discutir. Esperamos que os interesen los trabajos. Y sin más, ya presento a la primera ponente, Eileen Wieland, psicoanalista de la SEP y de la IPA, docente del máster de la Universidad de Barcelona, fue vicepresidenta de la SEP en el periodo 2016-2018, ha participado en varias comisiones dentro de la sociedad de trabajo. También es miembro de la asociación Psychoanalysis and Politics. Fue miembro del grupo de trabajo Psicoanálisis y Sociedad del Colegio de Psicólogos de Cataluña. Y durante estos últimos años se ha ido interesando en la comprensión de fenómenos sociales desde la perspectiva psicoanalítica, tales como la guerra, la transexualidad, la inmigración, el cambio climático. Bueno, Eileen compartirá con nosotros sus reflexiones sobre la situación climática desde el vértice psicoanalítico y de crítica social. Sin más, pues ya... Vale. Hola, buenas noches a todos. Bueno, empezaré comentando una breve introducción. Pienso que todos los acontecimientos humanos pueden ser explicados desde diferentes perspectivas. Dado que el tema que nos convoca hoy es suficientemente importante y amplio, lo abordaremos desde diferentes miradas, apuntando a algunos aspectos que puedan inspirar debate y nuevos puntos de vista. El psicoanálisis no es una teoría de la mente del individuo,
sino que también nos brinda herramientas para entender los procesos inconscientes que subyacen en la organización social. Presentaré dos viñetas publicadas que, en mi opinión, son complementarias. Intentaré desarrollar algunas reflexiones que me han suscitado vinculadas al tema que hoy nos ocupa, que es el cambio climático. Estas dos viñetas publicadas por el conocido Andrés Rábago, El Roto, en el Diario del País, expresa con agudeza gráfica de extrema crudeza y realismo, como es habitual en él, la situación actual que vivimos. La primera dice: nos maceran en la incertidumbre para volvernos maleables. ¿De qué se trata esa incertidumbre que nos vuelve maleables? Las organizaciones e instituciones del actual sistema social ya no brindan un continente seguro. Las instituciones son débiles, están devaluadas. Su función de contención está resquebrajada. No atienden, en definitiva, a las necesidades básicas de la población. Desde la década de los 90, el sistema de salud, los derechos humanos a la vivienda, al trabajo y a la educación paulatinamente se han ido deteriorando en beneficio de la privatización, menoscabando lo que trabajosamente se consiguió en las décadas posteriores de la Segunda Guerra Mundial. Se agrega estos últimos años las guerras y en especial la de Ucrania. No solo por la información diaria de imágenes impactantes de destrucción, sino también por los muchos efectos colaterales. Mencionaré uno de ellos, en tanto que está directamente implicado con el tema que nos ocupa, que es la explotación desmesurada de las energías fósiles, además del peligro nuclear generado por el ataque cercano a las centrales nucleares y, recientemente, la suspensión por parte de Rusia del Tratado New START, por el cual establecía una inspección mutua sobre el armamento nuclear. No hay información precisa de lo que esta suspensión implica. Esta situación persistente y continuada genera un estado social de ansiedad por la amenaza de la vida en general. La ansiedad, sentimiento propio de la condición humana, ha sido y es el eje de la reflexión de diferentes disciplinas. A partir de su experiencia clínica y la consiguiente elaboración teórica, Melanie Klein, psicoanalista británica, nos amplía la comprensión de esta emoción básica. Para ella, el temor a la aniquilación es un temor inconsciente que surge del trabajo interno de Tánatos. Se manifiesta como un temor a la fragmentación y a la desintegración de sí mismo, que nunca se elimina y se reactiva en todas las situaciones de ansiedad. Abrumados por este temor natural a la fragmentación y a la aniquilación del self, nuestras capacidades que nos identifican como seres humanos se paralizan. No podemos pensar adecuada y realísticamente. Y en consecuencia, tal como nos recuerda la viñeta, somos maleables. Ante este gran temor, recurrimos a diferentes maneras para aliviar este terror impensable, tales como la negación, la idealización, la proyección. Estas modalidades defensivas podemos identificarlas tanto en el individuo como en el colectivo social. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando negamos las evidencias científicas del cambio climático. Por ejemplo, dicen, esto siempre ha pasado porque hay ciclos climáticos, o bien los informes científicos son exagerados, o el tiempo está loco, o hay más víctimas de guerras y epidemias. O bien proyectamos la amenaza bien lejos, porque no podemos hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Son los otros, que son los culpables, las corporaciones, los gobiernos.
Este argumento es cierto, pero también hemos de considerar la connivencia implícita de que no son solo ellos, nos implica a nosotros. Las evidencias son demasiado duras y desesperanzadoras para hacernos cargo. La culpa y el remordimiento que genera se hace intolerable. Necesitamos desentendernos y lo exportamos. Son los otros. Asimismo, pueden surgir procesos de idealización. Idealizamos la posibilidad de que algo o alguien nos salvará. Por ejemplo, los avances de la tecnología, o bien en un líder mesiánico bien dispuesto a quien hemos investido omnipotentemente de esperanzas utópicas. No solo creamos maneras de eludir este temor interno aumentado por las circunstancias externas antes mencionadas, sino que también surgen emociones que corresponden a este estado de amenaza. Estas son la avaricia, la voracidad, la envidia, que se entrelazan y que son estimuladas por el sistema social y económico. El neoliberalismo necesita para sostenerse un individualismo preocupado por sí mismo y por satisfacer deseos que se transforman en necesidades perentorias, sin espera ni frustración. Individualismo abocado a un permanente consumismo sin fin, haciendo tabula rasa a los valores universales de mutualidad solidaria y responsabilidad ética. Valores que solo son posibles cuando la amenaza de la propia existencia no está en primer plano. La voracidad es insaciable. Lo que se obtiene nunca es suficiente y por tanto hay sensación de carencia. La avaricia es retener más de lo que necesitamos y la envidia se expresa por la imposibilidad de tolerar lo valorado allí fuera y que no es propio. En este estado mental hay ausencia de normas que regulan nuestro quehacer en sociedad. Solo importa mis necesidades, deseos. Un individualismo descarnado que supone la obliteración del otro, de las evidencias científicas y de la responsabilidad social con la comunidad. Estas son las bases para la explotación sin límites del hábitat que compartimos con otros seres vivos y las consecuencias gravísimas para la supervivencia de la vida. En síntesis, estas características propias del funcionamiento individual y social son reactivadas por ansiedades primitivas y básicas del ser humano. Desde otra perspectiva, el filósofo coreano radicado en Alemania, Byung-Chul Han, explica lo que subyace en el pensamiento neoliberal. Según él, este opera basándose en emociones para influenciar acciones a un nivel prereflexivo. Este nos impulsa a actuar, debilitando o anulando nuestras capacidades de Homo sapiens. En mi opinión, todas las circunstancias que he descrito son utilizadas por las grandes corporaciones y gobiernos para sostener su afán de poder y avaricia desmedida. El sistema económico neoliberal desregulado ha creado las condiciones necesarias para que este modo de reaccionar como colectivo sea la respuesta social normalizada. No ha inventado nada, solo ha estimulado aquellos aspectos más primarios de nuestros miedos. Podemos quizás dar otra lectura a lo que subyace en la información que tenemos de la última conferencia de Davos. Por la información que se ha hecho pública, sabemos que el 1% de la población mundial posee la riqueza de los 2/3 del resto. Riqueza extractiva que se concentra evidentemente en este 1% en detrimento de aquellos países
que proveen la materia prima para mantener el estilo de vida del primer mundo interesadamente consumista. Subrayo interesadamente porque con diferentes estrategias crean necesidades innecesarias, provocando destrucción que altera la biodiversidad. Pero no importa, porque abulta las huchas del 1%. Esa otra parte del planeta no solo son proveedores de los recursos naturales necesarios, sino que son los que más sufren las catástrofes climáticas. Y para cerrar el círculo del consumismo de usar y tirar, se convierten en gigantescos vertederos del mundo desarrollado. Lo que importa e interesa a las grandes corporaciones es mantener continuamente esa permanente ansiedad básica primaria que Klein nos comenta, un yo en un estado de permanente amenaza. En estas circunstancias que acabo de describir, abrumados por la ansiedad conscientemente planeada por los intereses de este 1%, ¿podemos pensar realísticamente? ¿O interesa que pensemos? Y de allí esta segunda viñeta. Pensar no se lee, ¿no? ¿La puedes bajar un poco? La viñeta dice, pensar es la traición a las ideas. ¿Cómo podemos entender esta frase tan contundente? Las ideas son de alguna manera los ingredientes del pensamiento. Pero ¿por qué nos dice pensar es traición? Pensar es cuestionar, opinar, debatir, interrogar, tener la posibilidad de refutar, y de esta manera vamos integrando poco a poco una mirada más realista y más crítica y más cercana en lo posible a la realidad externa. Para rescatar esa capacidad que nos define como humanos, necesitamos tolerar la incertidumbre y la frustración de unos límites, abandonando la omnipotencia de que todo es posible. Poder confrontarnos con las consecuencias de que aquello que hemos envidiado, maltratado, descuidado. Solo así podemos generar capacidad reparatoria, empatía con nuestro entorno y responsabilidad de las acciones individuales y colectivas. Recuperar esta función de Homo sapiens, como nos recuerda la viñeta, es traicionar a las ideas. ¿Pero qué ideas? Aquellas para la ideología fundamentalista que atemoriza, que anestesia, que estimula comportamientos eufóricos y por ende nos hace maleables. Es al fin y al cabo el objetivo de ese 1% que acapara el 2% de la riqueza global, tal como mencioné previamente. Sabemos que aquellas informaciones que cuestionan ideas previas son inquietantes. Abandonar lo que ya conocemos supone una integración que requiere modificar lo ya conocido y familiar. Nuestra seguridad se tambalea al darnos cuenta de nuestra ignorancia. Y esto es difícil. Estas vicisitudes son una gran tentación para acomodarnos a la inercia, que astutamente intuida y utilizada por los grupos de poder. Tal como comenté, Klein nos recuerda que los humanos estamos constantemente amenazados por miedos básicos y primitivos, que en determinadas circunstancias se reactivan y nos hacen maleables y perdemos la capacidad crítica, la empatía, el reconocimiento y la responsabilidad de lo que hacemos. La actual organización social, al no poder contener estos miedos básicos y primitivos, facilita que se desencadenen actuaciones amorales y destructivas hacia el bien común. En mi opinión, una estructura social que priorice el apoyo mutuo y por tanto continente de estas ansiedades básicas
puede promover aquellas actitudes de reconocimiento y de aceptación de la interdependencia e interconexión que existe entre las especies. Confrontarnos con el daño causado, abandonar el uso eufórico y desmedido de los recursos naturales y darnos cuenta de la conexión imprescindible con la naturaleza puede ser un camino para paliar en algo la situación climática en la cual estamos inmersos. Bueno, esto le doy paso a Miquel, lo presenta. Muchas gracias, Eileen. Ahora es el turno de Miquel Rossell, doctor en oceanografía, asesor en cambio climático y transición energética en Bodegas Torres, profesor de física en la Escola Montagut de Vilafranca del Penedès. Miquel nos presentará cómo su visión sobre la emergencia climática ha ido cambiando a través de su experiencia como docente en adolescentes. Por tanto, Miquel, cuando quieras. Bueno, como decía Jordi, yo soy oceanógrafo, lo cual significa... Sí, aquí, ¿me oís bien? ¿Vale? Sí. Lo cual significa que estudié oceanografía, en concreto ciencias del mar, ¿no? A diferencia de mis alumnos, yo no tuve la suerte de que nadie me explicara el cambio climático en el colegio y no descubrí, digamos, el problema hasta que no tenía más de 20 años, ¿no? en la universidad. Cuando entré en la universidad, utilizaré... perdón, sí. Luego voy. Cuando entré a la universidad nos hablaban de una subida del nivel del mar de entre 30 y 60 centímetros. Y a medida que yo he avanzado en mi formación, pues estas subidas del nivel del mar previstas, estas subidas del nivel del mar previstas han ido aumentando, ¿no? Hay escenarios ahora mismo en los que si todo siguiera igual, digamos, se plantean subidas del nivel del mar de hasta 2,5 metros, 3 metros, lo cual es un problema mucho más grande que las temperaturas, ¿no? En este sentido. Después de esta, digamos, breve introducción, no funciona ahora. Como ha dicho Jordi, vengo a hablar como profesor, un poquito de mi experiencia empresarial. Este es mi punto de llegada, volveré a él. Es la creación de una asociación que han creado los chavales con los que yo trabajé en el colegio, que se llama La Llar de la Recerca, que pretende estimular la curiosidad, la búsqueda de conocimiento, las ganas de saber más y de razonar y de abrir un debate como estamos abriendo nosotros aquí, ¿no? Es mi punto de llegada y mi punto de inicio. Luego, si eso, les cuento también un poco por qué. Los datos científicos muestran un cambio climático claro. La ciencia está hablando de ello desde los años 70. En 1896 Svante Arrhenius ya avisó de que la quema de combustibles fósiles llevaba aquí antes de tener datos. No es algo que vayamos a discutir. Si alguien necesita más datos sobre qué es lo que está pasando con el clima, puede recurrir a Internet. Creo que no es necesario debatirlo más. Creo que se han cometido errores de comunicación en estos 50 años de comunicación climática, ¿no? Se habló de calentamiento global. Bueno, el calentamiento global es un problema relativo. Que la temperatura media se caliente 1 grado no es un problema, el problema son los extremos, ¿no? El problema es que tengamos 45 grados en verano, el problema son las lluvias torrenciales, ¿no? Las precipitaciones medias pueden no cambiar, pero puede llover todo en 2 días, ¿no? Está el símil ese estadístico un poco bruto, dice, si yo me como un pollo y tú no te comes nada, nos hemos comido medio pollo cada uno, ¿no? Entonces, depende de cómo nos partamos los recursos y de cómo estos recursos vengan, pues es muy distinto. Entonces, el problema no es la temperatura media, sino los extremos, no es la precipitación media, sino los extremos. Quizá hubiera habido que hablar de inestabilización climática. Con eso intento ir hacia donde Eileen planteaba por qué negamos las cosas. Yo creo que hay que reconocer que ha habido errores de comunicación en ciencia, ¿no? En ese sentido. Y luego, creo que el error mayor ha sido situar el cambio climático como un problema ambiental. Por 2 razones. Una, porque el medio ambiente es una invención nuestra. No existe, el medio ambiente es lo que es.
El medio ambiente que nosotros llamamos ha sufrido 5 extinciones masivas donde el 95% de las especies desaparecieron y ha vuelto a florecer la vida, los ecosistemas sin ningún problema, ¿no? Si nosotros nos cargamos el planeta, como decimos, no vamos a eliminar la vida del planeta. Simplemente el planeta no va a poder soportar la sociedad humana que nosotros conocemos. Entonces el problema no son los osos polares. Los osos polares, pues si tienen calor, se van a bajar, o si tienen frío, pues se van a hibridar con los grizzlies. No va a ser ese el problema es un problema humano, ¿no? Y yo creo que estos 2 errores de comunicación han sido graves y han desenfocado cómo nosotros nos encaramos a este problema. Intentando responder a Jordi, ¿vale la pena debatir sobre el clima? Yo creo que vamos un poco tarde, pero la pena vale siempre, siempre y cuando no sea un debate estéril, siempre y cuando no sea un debate paralizante, siempre y cuando no sea un debate circular, porque, sinceramente, llevamos muchas décadas debatiendo fundamentalmente lo mismo y avanzando prácticamente nada, ¿no? Entonces, debate, sí. Acción, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Después de mi experiencia como investigador, en el que tuve el privilegio y la suerte de poder navegar, de poder ver estos océanos, estos hielos antárticos, me di cuenta de que estudiar está muy bien, pero que si queremos pasar a la acción hay que hacer algo, ¿no? Entonces tuve la posibilidad de trabajar para una empresa, en este caso Bodegas Torres, hacen vino, hacen mucho vino y además tienen mucho contacto con el medio natural porque viven de las vides y el cambio climático les afecta, porque afecta el sabor del vino, afecta la producción, afecta las plagas, o sea que digamos hay un interés genuino en el sentido de que para ellos el medio ambiente es el fuero interno, ¿no? Y trabajando con Torres me he dado cuenta de que ni siquiera teniendo el conocimiento, teniendo los recursos, teniendo la voluntad, es fácil cambiar las cosas. Torres tiene un compromiso que yo he visto en pocos lados y a pesar de ello, pues sí han conseguido reducir un 30% las emisiones en prácticamente 15 años. Está muy bien, pero el 70% que queda es muy, muy, muy difícil de reducir, ¿no? Es fácil empezar, es difícil profundizar después en ese sentido. Pero en mi perspectiva empresarial, y contrasto un poco lo que, o la generalización de Eileen, es que no todas las empresas son malas o que las empresas no siempre son las malas. Y con ganas de transformar. El mundo tiene un poder de transformación enorme y que además no depende, digamos, de la democracia, en el sentido de que si una empresa decide una transformación, la transformación se lleva a cabo, ¿no? Y en ese sentido, cuando hay una empresa preocupada, y yo creo que cada vez hay más que se dan cuenta de los problemas que tienen, pues toman medidas serias, ¿no? No todas, y hay muchas que lo hacen de otra forma. Pero en realidad vengo sobre todo a hablar de mi perspectiva docente, ¿no? Desde la empresa se pueden hacer muchas cosas, pero ¿cuál es, digamos, el mantra de los grandes cambios? No solo de cambio climático, ¿no? Del hambre en el mundo, de las vacunas, de cambiar, de las revoluciones. Son los jóvenes, ¿no? Cuando yo hablaba de clima, cuando hemos debatido de clima siempre los últimos 20 años, la esperanza son las nuevas generaciones. Hay que educar las nuevas generaciones, formar las nuevas generaciones que son los que van a crecer, los que tienen la preocupación por el mundo, los que pueden cambiar el mundo. Bueno, pues me fui a un colegio. Encontré un colegio donde el director estaba interesado en que los alumnos tuvieran una formación específica en cambio climático. Fue una suerte. He podido, digamos, adoctrinar, si es una palabra fea, pero he podido transmitir mi preocupación por el cambio climático a alumnos que han seguido conmigo durante 5 años algunos, ¿no? El último año, con mis alumnos que nos conocemos bien, que son una parte de ellos los que han fundado esta asociación que luego os contaré, yo les pregunté, oye, hemos hecho trabajos, o sea, no solo técnicos, hemos hablado de filosofía, hemos hablado de psicología, hemos hablado de emociones, hemos hablado de su futuro, hemos hablado de muchas cosas, hemos hecho un trabajo mucho de calado, pero ¿qué es lo que pasa? Les pregunté, ¿por qué no somos capaces de cambiar, ¿no? Y les pido esta reflexión que luego ellos vuelven a leer y los comentarios que salen son de este tipo. Vivimos una vida fácil y cómoda y eso puede con nosotros. 17 años, ¿eh? Sí, llevan desde los 13 conmigo hablando de cambio climático, de consumo, de Byung-Chul Han, hemos hablado de Heidegger, de Guardini, de la revolución verde, de revolución industrial, hemos hablado de todo. Bien, vivimos una vida cómoda y esto nos supera. No queremos abrir los ojos, la negación de la que hablabais, no queremos ver esta realidad. Si el futuro que nos pintáis es tan negro, oye, pues os lo podéis mirar vosotros si queréis, ¿no?
el capitalismo es el gran problema, no se puede reducir la producción y el consumo porque afectaría a la economía. Tiene razón. ¿Sí? Para llegar a la reducción climática que necesitamos en 2050 deberíamos de reducir las emisiones lo mismo que el año de COVID, 2020, las emisiones se redujeron cumulativamente cada año durante 20 años. Es decir, reducir las emisiones del COVID-20, volverlas a reducir en el 21, volverlas a y luego mantenernos ahí. Entonces, ¿alguien se cree que eso es posible? ¿Alguien se cree que los objetivos que se plantean desde el panel intergubernamental de cambio climático son asequibles? El 1,5 grados que se comprometieron en París en 2015 a no superar, es probable que se supere este verano. Estamos en 2023. No había que superarlo en 2100, vamos 77 años de adelanto. ¿Sí? Pero siguen ellos, son chavales de 17 años, no han hecho másters ni doctorados ni nada, han vivido la vida. Individualmente la mayoría de gente considera que su esfuerzo puede ser inútil e insignificante si los demás no actúan. Y aquí tenemos un motor de inactivación enorme. Cuando uno siente que su enorme esfuerzo no sirve de nada si los demás no suben al barco, se genera una inacción colectiva bestial. Son perfectamente conscientes. Me resultaría imposible dejar de coger aviones. Me encanta viajar. ¿Quién no se ve reflejado en esto? Por no decir quién tiene parientes lejanos, quién viaja por trabajo, quién... Sobre la ropa, pues me costaría no comprar tantas, sinceramente. Son chicos que han trabajado conmigo 5 años, saben perfectamente el impacto de la ropa, cuántos litros de agua gasta una producción de tejanos. Son conscientes de todo ello. No es gente que no haya trabajado. Nuestro subconsciente no piensa que puedan llegar a pasar las consecuencias de las que se nos advierte. Insisto, es gente de 17 años que habla a nivel pues, ¿no? de que su subconsciente no es capaz de creerse, ¿no? El debate que estamos abriendo aquí de no querer abrir los ojos. Ellos son perfectamente conscientes de que su subconsciente no quiere saber nada. Yo quiero un móvil, quiero unas patatas fritas, una moto y que no me molestéis demasiado. La que a mí me gusta más, no consumimos para sobrevivir ni por comodidad, consumimos por costumbre. ¿Sí? Porque en realidad nuestro consumismo no es ni siquiera un consumismo razonado. Consumimos. ¿Por qué? Porque consumimos, ¿no? Podríamos decir, parafraseando a Descartes, consumo ergo sum, que de alguna forma es lo que pasa, ¿no? Entonces, con esta perspectiva docente, pues yo optimista, 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 ¿qué quieren que les diga? Si el futuro está en manos de estas generaciones, la mitigación no es un plan que yo vea muy funcional. La mitigación consiste en reducir, en intentar apagar lo que se pueda del incendio que está quemando la casa, ¿no? De alguna forma se está quemando la casa. No mitigar significa mirar el incendio. Mitigar significa intentar apagar lo que se pueda para que se queme lo mínimo posible. Bueno, pues mitiguemos lo que podamos, pero yo no me acabo de creer que podamos parar las cosas, ¿no? Y este sería un debate, un plano de debate, cómo mitigar. Luego hay un plano de debate que es un poco el que mantenemos aquí o el que, digamos, se acerca más a la psicología. ¿Por qué es así? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Qué es lo que influye en nuestra manera de ver, de vivir, de sentir estas amenazas, estos cambios futuros, ¿no? Pero a mí me gustaría poner el foco en otra cosa. Me gustaría plantear ¿qué hacemos si lo que intentamos hacer no es suficiente para parar esta inestabilización del clima? ¿Cuál es la realidad? En ese sentido quería llevar un poco la conversación a un terreno un poco más pragmático. Hay que hacer algo, ¿no? Porque, digamos, no vamos hacia una situación fácil, vamos hacia una situación, no sé si saben, la situación de las reservas de agua en Cataluña, estamos alrededor del 28%, han iniciado unas restricciones bastante ridículas que van a aumentar cuando lleguemos al 25%. Si no llueve en los próximos 2 meses, se presenta un verano altamente complicado, ¿no? Esto va a ser la nueva normalidad. En unos años en verano es probable que haya muchos veranos en los que no haya agua todas las horas del día, que haya cortes de agua, ya hay muchos municipios en los que es así. Entonces hay que empezar a plantearse cómo lo hacemos, ¿no? Y en ese sentido, además, para mí hay un razonamiento, ¿no? Eileen hablaba de la arrogancia, del antropocentrismo en la concepción del uso de los recursos y del uso del mundo. Es decir, hasta ahora el ser humano ha utilizado el mundo en su favor independientemente de las consecuencias que tuviera sobre el entorno. Y esto es arrogante. Y es así porque nos hemos sentido centro del mundo. Sacamos la Tierra y el hombre del centro del universo hace escasos siglos, ¿no? Pero yo pienso que hay otra arrogancia, que es la arrogancia de creer que nuestro sapiens
como apellido de Homo es algo importante. Y yo dudo de este sapiens, yo dudo que este sapiens tenga la capacidad de hacernos reaccionar. Y creo que, digamos, desde una perspectiva casi psicológica, igual que dentro de uno mismo, ser consciente del problema y ser consciente de las consecuencias del problema no siempre es suficiente para encontrar una solución, ¿no? Yo creo que aquí pasa lo mismo. Somos muy buenos observadores, somos muy buenos analistas de cuál es el problema, somos muy malos cambiándonos a nosotros mismos y resolviendo estos problemas, ¿no? Entonces, igual, como sociedad necesitamos un poco de terapia en ese sentido de cómo puede ser que sepamos lo que pasa, sepamos lo que sucede, pero no tenemos capacidad para actuar. Y en cambio, las soluciones que se plantean como si todo el mundo tuviera esta capacidad para actuar y para cambiar las cosas, ¿no? Como si pudiéramos llegar a 1,5 grados, a 2 grados de temperatura como mucho. Creo que vamos a ir mucho más allá, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que hay que abandonar esta arrogancia, darnos cuenta de que como sapiens no somos más que un animal más, que tendemos a consumir los recursos hasta la capacidad de carga del sistema y que vamos hacia allí. Y la pregunta es cómo lidiamos con esto, ¿no? Lidiamos diversificando estrategias. La biología diversifica estrategias. ¿Por qué? Porque si todos usamos la misma estrategia y resulta que falla, pues nos morimos todos. Entonces hay que utilizar diferentes estrategias para ser más resilientes. No hay una solución única y depende del contexto, pero se trata, pues eso, de aumentar la resiliencia y la flexibilidad, pensar en el agua, pensar en la temperatura. El calor mata. Saben que la ola de calor de 2003 mató a 50.000 personas en Europa. Se va a hablar de pobreza térmica en 2 días. La gente que tenga aire acondicionado va a vivir, la gente que no tenga aire acondicionado va a morir, y eso es, digamos, una cosa que se conoce, ¿no? Cooperar, como planteaba Eileen, es sin duda lo deseable, y además funciona en pequeños grupos a pesar de que los pequeños grupos acaben compitiendo entre sí. Se establece un mecanismo de coopetición en el que los grupos cooperan pero compiten, ¿no? Y la evolución, siempre se habla de una evolución competitiva, pero también hay mecanismos de coevolución, hay mecanismos de simbiosis, de mutualismo, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto. No solo porque la cooperación y la solidaridad sean estrategias potentes frente al cambio climático, que aumentan la resiliencia y que aumentan la flexibilidad, sino porque ya que salvamos la humanidad, dejemos una humanidad que vale la pena de ser salvada. Y no solamente plantearnos el cómo, sino el qué dejamos. Y en ese sentido la solidaridad y la cooperación yo creo que son un paso adelante. Os dejo con Gabriel. Bueno, ya tenemos muchas ideas en circulación y seguramente estamos ya reflexionando muchas cosas que después podemos compartir. El siguiente ponente es Gabriel Blechman, director en Europa de Circular Carbon, especializado en desarrollar estrategias de diseño para la circularidad. Nos presentará su visión de la industria, de cómo funcionan los procesos productivos y los consumidores en relación a la huella de carbono, sometidos los procesos y los consumidores a una idea de crecimiento a base de extraer, como ya también ha estado señalando Eileen, extraer, producir y tirar. Luego acabará con algunas propuestas esperanzadoras. Vale. Hola. Yo quizás voy a aportar una visión bastante diferente a la que estáis acostumbrados a escuchar. Lo primero que pensé, no sé si comentaste, pero yo soy biólogo de especialidad. Hice ecología industrial. Y una cosa que me preguntan mucho, o que me comentan y que a mí me gusta y siempre me ha generado como un ruido interno, es cuando algo es demasiado bonito, como una planta, ¿es de verdad o es de plástico? ¿No? ¿O es de plástico? Y entonces puse una foto y me pregunto y les pregunto, ¿es de verdad o es de plástico? ¿Quién opina que es de verdad? Ok. No voy a hablar sobre esto. Luego lo vamos a pensar si es de verdad o es de plástico.
La forma en la que yo me aproximo a mi actividad diaria es una especialidad que se llama ecología industrial, que podríamos decir que se ve como algo así, una mezcla entre el funcionamiento de la naturaleza y cómo los ecosistemas se comportan y los procesos industriales. Intentar integrar eso que hablaban, que son temas que van a salir, la extracción de recursos, el uso de la energía, la generación de residuos, con la naturaleza como sistemas simbióticos. Suena romántico o bonito, pero también existe. Este polígono industrial está en Kalundborg, Dinamarca, perdón, y se crea en el 61 con la idea de refinar agua para Statoil, para el refinado del petróleo, y se piensa o se construye un poco entendiendo cómo funcionan, por ejemplo, usos de agua, de consumo, de generación de agua contaminada o degradada, la relación que hay entre los usos energéticos, cómo se consume energía para un proceso industrial, qué energía se puede utilizar para otro proceso industrial y cómo se emula de alguna manera la tecnología imitando a la naturaleza, cómo se vinculan los procesos uno a uno para que simulemos a la naturaleza. Y entonces esa idea de separar nutrientes, ciclos, consumos energéticos, fuentes de generación de emisiones, etcétera, me acerca a mí, que hasta hacía muy poco tiempo después de terminar la carrera no conocía en absoluto esta disciplina, a vincularme con la industria, a vincularme con los procesos industriales y poder a partir de ello entender qué se puede mejorar. La forma principal en la que desde esta filosofía o desde esta escuela de pensamiento de ecología industrial primero se acerca a la industria es a través del ecodiseño, que nace alrededor de los años 90. Y dentro del ecodiseño, la primera pregunta es, ¿qué puedo hacer para ser mejor? ¿O qué es mejor? Entonces, ¿qué es mejor con respecto a qué? ¿No? ¿De qué? ¿Es mejor el plástico o el cartón? ¿Es mejor utilizar gas o utilizar electricidad? ¿Qué es mejor? Y por lo general la respuesta que se busca es una respuesta rápida y concreta. Necesito una lista de cosas para ser mejor. No se sabe muy bien por qué, ni para qué, como con un sentido global, pero sí que se busca ser mejor. Y entonces en esa búsqueda de ser mejor, dentro de la experiencia con los procesos industriales, una cosa que surge mucho es la voluntad de hacer un cambio en una línea de producción, como por ejemplo para dejar de usar plástico para un envase y usar algún material compostable de origen renovable. Y una vez que se ponen a punto los procesos productivos, la conclusión de utilizar uno u otro se asocia más al consumidor. Y el que termina tomando la decisión es un focus group que toca, siente o percibe cómo va a ser el producto y cómo va a ser el envase. Y por ejemplo, el consumidor no quiere un envase que no pueda permitirle ver el producto. Y por lo tanto, esa transformación de qué va a ser mejor queda supeditada a la capacidad de venta. De ahí, un paso siguiente o un paso posterior, industrialmente hablando, viene una metodología que se llama análisis de ciclo de vida, que se ve algo como muy bonito si uno lo piensa en la naturaleza, y que técnicamente es algo más parecido a esto. Hacer un balance o una receta para hacer un pastel y conocer qué harina voy a utilizar, si utilizo huevos, leche o leudantes, si lo tengo que comprar en algún sitio, traerlo a mi casa, si lo tengo que refrigerar y todos los procesos productivos que necesito para hacer este pastel. Esta metodología la inventó en el año 69 un grupo de trabajo de Coca-Cola. Por aquella época, Coca-Cola quería saber si seguía utilizando botellas de cristal para rellenar y seguir vendiendo, o pasar a utilizar botellas de plástico de un solo uso. ¿Cuál creen que fue la conclusión? Evidentemente cambiaron a las botellas de un solo uso y midieron en ese momento algunas variables, como consumos de materiales, qué cantidad de energía necesitaba para moldear la botella, cuántos kilos de residuos se producían, etc. Esta metodología es la que nos acerca a atravesar el túnel del carbono, que es algo que en algún momento también estaría bien hablarlo. Evalúa el impacto ambiental de los procesos productivos
y tiene como principal aplicación la huella de carbono. La huella de carbono es algo que vamos a empezar a escuchar cada día más, estando sobre todo en un marco europeo en donde hay una regulación, como decía Miquel, con un objetivo en el año 2030 y otro en el año 2050. Y es la aplicación más simple, digamos, de la metodología de impacto. Todos sabemos que un proceso productivo consume energía, la energía contamina. ¿Cuánto contamina? Es lo que nos preguntamos cada día con la industria o con las organizaciones. Consume combustible para transportar los bienes que consumimos. También sabemos que contaminan. Sabemos que debemos establecer una estrategia de reducción porque Europa nos lo pide, porque los consumidores nos lo piden y porque para nosotros mismos, a veces, como dice Miquel, la motivación personal puede ser genuina y puede ser transformadora, y en muchos casos lo es. El tema es que cuando era chico, o la idea que teníamos y que probablemente tengan las generaciones, es que tomando buenas decisiones, reduciendo nuestro impacto ambiental, formándonos y educándonos, consumiendo menos, era la vía para poder salvar el planeta. 50 cosas que voy a hacer para poder salvar el mundo. Y a partir de ahí pienso, ¿no? ¿Cómo me acerco a la industria y qué es lo que en realidad se ve del otro lado cuando estamos dentro de los procesos industriales? La huella de carbono parece algo más a esto, a la imagen de emisiones generadas por energía, a residuos y a esa sensación de degradación del ecosistema. Y hace poco nos enteramos, muchos de los que trabajamos en estas disciplinas, que la huella de carbono fue una idea que se le ocurrió a una gran petrolera para poder acuñar un término medible del comportamiento de sus consumidores y poder traspasar la responsabilidad del impacto del productor al consumidor. Y al mismo tiempo, sabemos que 20 empresas, todas petroleras, son responsables del 30% de las emisiones del mundo. 20 respecto al 30% de las emisiones mundiales. Esta relación entre la actividad de las organizaciones, la responsabilidad por querer mejorar y poder transformar un cambio medible, y el vínculo entre la responsabilidad o la transición, la transferencia de esa responsabilidad a los consumidores, hace que muchas veces estas decisiones de consumir productos ecológicos, productos renovables, energías verdes, sean más caras y sean las que más difícilmente podemos adquirir y que más difícilmente podemos consumir. Y terminamos castigando el que hace de alguna manera mejor las cosas que el que sigue produciendo materia prima contaminante, el que sigue generando emisiones consumiendo fósiles. Y a mí lo que me plantea es cuán inteligentes son todas las tecnologías que estamos aplicando para poder permitir una transformación real y concreta. Y entonces en esa inteligencia y en la búsqueda de encontrar soluciones, que básicamente es el trabajo que nosotros hacemos todos los días, nos encontramos con grandes tecnologías que se sabe que hace muchos años, por ejemplo la energía renovable, se sabe que desde el 2013 el potencial tecnológico nos podría permitir el 100% del consumo renovable y sin embargo no sucede. Y nos encontramos con que la inteligencia artificial nos cuenta historias, como por ejemplo que en la Argentina hay un balance positivo de huella de carbono. Un balance positivo de huella de carbono. Eso quiere decir que todas las vacas y todo el cultivo que se produce en el país captan más que lo que se emite. Información que dice la NASA con toda la inteligencia artificial, tecnológica y fotos satelitales, etcétera, que podamos, ¿no?, disponer. Después de eso, ayer un periodista le preguntó a la NASA si eso era así y le escribió un mail. En el mail, la NASA responde que en realidad los resultados no son concluyentes,
que la NASA hablaba de emisiones de dióxido de carbono, pero no hablaba ni de metano, ni de nitrosos, ni de ningún otro gas de efecto invernadero que quizás tiene mayor efecto que el dióxido de carbono y que debería ser considerado también para realmente conocer este balance. Y por lo tanto le sugiere que no comunique de manera concluyente este balance de emisiones. Claro, todas estas idas y vueltas entre la responsabilidad de la industria y el consumidor, a mí me plantean más una forma de producir y no necesariamente un modelo socioeconómico, o no exclusivamente un modelo socioeconómico. Ay, perdón. Vale. El modelo de producir, cuando hablo de modelo de producir, me refiero a un modelo que premia absoluta y exclusivamente el crecimiento económico. Después, sobre cómo se distribuye ese crecimiento económico, también podemos discutir el neoliberalismo, el capitalismo, el comunismo. Pero hoy el premio, así como decíamos que el castigo a lo renovable, a lo menos contaminante, a las energías más respetuosas con el entorno, hoy el premio es hacia el crecimiento económico. Es el único premio como sociedad hacia la industria. Una empresa que crece, un país que crece, es sano y obtiene beneficios. Ese crecimiento económico, desde un modelo industrial o un modelo productivo, nosotros lo vemos más o menos así. Es el crecimiento económico que extrae, quema y tira. Y no genera ningún tipo de actividad que repercute en el planeta de manera positiva. Evidentemente hay consumidores y empresas responsables que actúan de otra manera, pero hablamos de generalidades para poder luego hablar especificidades. Ese modelo de premio al crecimiento y de premio a la extracción, quema y disposición final, el año pasado nos mostró que solo se recuperan de todos esos materiales el 7,2%. O sea que, además de que premiamos lo que es más fácil y que no nos genera ninguna incomodidad al status quo y al cambio, no lo recuperamos. Y entonces, ¿en qué crecemos? ¿O qué es lo que estamos incrementando o incentivando? Crecemos en materiales que no se pueden recuperar de los residuos de una manera exagerada. Crecemos en la dispersión de materiales que estaban antes juntos en una mina de carbón, en una mina de aluminio, en una mina de cualquier material que usamos para nuestro día a día, y los deterioramos y los esparcimos, además. Los esparcimos en sitios de la Tierra en donde es muy difícil su recuperación. Crecemos en productos o materiales sintéticos que son capaces de sobrevivirnos como especie y probablemente de sobrevivir a varias especies. Y crecemos como cantidad de compuestos nuevos, nobles, que no existían y que no sabemos cómo se van a comportar en la naturaleza. Entonces, a partir de eso, probablemente esta foto ahora tenga otra perspectiva, o me gustaría que tenga otra perspectiva, que es cómo podemos pensar en una solución hacia ese premio del crecimiento, o del crecimiento de un modelo lineal. Extraer, quemar y tirar. La única solución que inspira hacia un cambio tecnológico y productivo que puede resolver esos problemas del crecimiento es la vida. La vida como tal. La vida es capaz de usar energía de fuentes dispersas o diversas para poder estructurar átomos, moléculas, tejidos, órganos, seres, etc. La vida dentro de los propios organismos tiene la capacidad, incluso de lo que decía Miquel, de cooperar o de coexistir y de hacer simbiosis. Probablemente en este corte vegetal haya ADN de más de una especie que estén conviviendo en el mismo individuo. Y haya células que originariamente podían pertenecer a especies distintas.
Y dentro de esto, de una manera romántica pero concreta, cada vez más pensamos en soluciones a la industria basadas en la naturaleza, que nos permitan entender la inteligencia natural y no la inteligencia artificial. Hace un par de años salió un estudio en donde definía a las ballenas como una de las principales soluciones al cambio climático. Y ya voy a hacer una explicación muy simple. La ballena baja para comer, sube para respirar y para defecar. Y al hacerlo, brinda hierro y nitrógeno que el fitoplancton captura como nutriente y gracias a la fotosíntesis consume dióxido de carbono, genera oxígeno. Y este fitoplancton, además, una vez que se deteriora, baja al fondo del mar y es capaz de conservar el dióxido de carbono mantenido en los ecosistemas marinos. Tú probablemente además sepas bastante más de esto. Estas soluciones simples basadas en ciencia son la inspiración para las soluciones tecnológicas o para la inteligencia artificial que no sé si siempre es tan inteligente. Y lo que a mí me sorprende gratamente, y no de una manera naif, sino de una manera concreta, es que este estudio lo financió el Fondo Monetario Internacional, que a nivel económico y a nivel sociopolítico podríamos tener bastante diferencia con el Fondo Monetario, pero a nivel búsqueda de soluciones naturales, creo que nos permite un camino esperanzador o iluminador, que era un poco lo que decía Miquel. Y termino con la idea del crecimiento. Imaginémonos un crecimiento de floración, es la primavera, se va a llenar de flores. Imaginémonos un crecimiento natural, bloom, no me sale en castellano, pero de tipo explosivo. Ahora imaginémonos que vamos al médico y nos dice lo mismo. Hay algo dentro tuyo que está creciendo de manera exponencial y de manera explosiva. Probablemente no signifique lo mismo. Y probablemente sea lo que nos permita bajarnos del pedestal y entender que el crecimiento no es lo premiable y la desvinculación o escisión entre los procesos industriales y la naturaleza va a seguir siendo viable. Entonces, les cuento. Esta foto se la pedí a una aplicación de inteligencia artificial y le puse, quiero una foto que sea de una planta natural que parezca de plástico. Gràcies. Molt bé, doncs ja hem sentit els tres ponents. Iniciem el debat. No cal dir que tothom pot intervenir amb la llengua que se senti més còmoda. Y bueno, recordar un poco, porque me han insistido los presentadores, en que se trata de abrir un debate lo más participativo y amplio posible. Así que es animaros, después de las muchas cosas que nos han dicho interesantes, a participar. Amb les vostres explicacions, començant pel creixement, que moltes vegades hem observat quan escoltem les notícies que ens en foten una de freda i una de calenta, el clima, el desastre i no sé què. Ara, el producte interior brut està baixant, ai, desastre, o no creix lo suficient. I què farem ara? L'hem de fer créixer, no? I això és realment un drama. Jo, per desgràcia, m'he identificat molt amb els alumnes del Miquel. És a dir, m'hi he identificat jo personalment, sobretot amb la qüestió dels avions, però també he pensat, la setmana que ve hi ha un congrés internacional a Cannes. És un congrés que en els últims anys, gràcies a la pandèmia, s'havia fet online. Passo a l'altre micro. S'havia fet online. I ara tornem a fer-lo presencial i estem molt contents de fer-lo presencial. Potser hem de pensar molt en canviar el model també de la nostra manera de treballar. No sé com ho podem fer. Jo crec que és un canvi catastròfic realment dintre de la nostra manera de viure. Com ho faig jo per anar a veure
la família que tinc lluny, pues agafo un avió? No, agafo un mes de vacances en lloc que 3 dies i llavors si vaig amb un tren que triga 24 hores. No sé, totes aquestes qüestions a mi m'ha cridat molt l'atenció com la meva, nostra, potser pròpia contradicció entre tot el que sabem i tot el que no neguem, ho deneguem, és a dir, fem com si no ho sapiguéssim, està en un altre lloc, són els mecanismes de defensa de què parlava l'Eileen. Això és només per anar començant, ja crec moltes coses a dir i aquí al micro, si voleu, us el passo. Les persones que estan online també poden intervenir. Paloma Azpilicueta puede tomar la palabra. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarle un poquito a Miguel Rossell. Empatizo mucho con él, estoy totalmente de acuerdo que nuestra esperanza son los jóvenes, aunque esta esperanza, según él dice, es muy pequeñita, pero de todas maneras creo que son los jóvenes. Entonces, en esta sociedad que él ha montado con estos jóvenes, lo de la Recerca, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, la llar de la Recerca, esto está alojado en el instituto en el que él trabaja, está alojado fuera, cómo se creó y qué continuidad puede tener, porque indudablemente, por más que él es muy escéptico, creo que la influencia de un profesor en unos alumnos a lo largo de 5 años necesariamente ha de dar sus frutos. Lo que la escuela y los maestros, especialmente maestros inspiradores como tú, inoculan, podemos decir, en los alumnos es de un valor inestimable y dentro de todo el escepticismo que él manifestaba, creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Que la escuela, en este caso el instituto, acoja de manera estable este tipo de, no sé, asignaturas o temas o talleres, no sé cómo se puede hacer, porque esto tiene una influencia muy grande. Por ejemplo, en los institutos y en las escuelas se trabaja muchísimo el tema trans, se hace mucha propaganda del tema trans y sabemos que eso tiene una trascendencia muy importante en los niños y adolescentes que asisten a estos talleres. No sé, tú estabas muy aislado en tu instituto, tenías otros colegas, no sé, me gustaría, Miquel, que a pesar de todo nos dieras esperanza a partir de esto. Intento dar una doble respuesta. La esperanza en las generaciones futuras yo creo que es un poco una trampa sobre ellos y sobre nosotros. No entiendo por qué tenemos que tener más esperanza en ellos de la que tuvimos en nosotros o que les hace distintos. Creo que igual hay que ser un poco más indulgentes, en el sentido de que evitar el impacto de vivir es una quimera. O sea, ser humano, existir en el mundo, tiene un impacto. Largarse también, porque la incineración o el entierro no están libres de emisiones. En el sentido de que yo creo que igual lo que hay que plantear es que como especie humana tenemos un impacto que podemos minimizar, pero que hay que dejar de generar sentimiento de culpa, que en realidad lo que genera son emociones contrarias y reacciones contrarias. Si todas las generaciones anteriores depositamos las esperanzas en las generaciones futuras, pasan dos cosas. Una, que delegamos nuestra responsabilidad. Dos, que ellos sienten que hemos delegado nuestra responsabilidad. Entonces, ellos van a decir, oye, pues ya vendrán las generaciones futuras, que es lo mismo que hemos hecho nosotros. Y eso no funciona. La iniciativa de la llar de la Recerca, me gusta que me preguntes porque me he dado cuenta de que me he olvidado de terminar mi charla con eso, a pesar de haberla empezado. Es una iniciativa que parte del instituto, pero que los chavales hicieron suya con mi acompañamiento tangencial y el apoyo del ayuntamiento de un pueblecito del Penedès que se llama Torrelles de Foix, que nos cede
el local de la antigua guardería abandonada. La guardería en catalán es una llar, de ahí viene la llar de la Reserga también, porque estamos alojados en una guardería donde tenemos montado un laboratorio, donde tenemos montados algunos ordenadores, donde nos encontramos cada semana a discutir, a debatir, a hacer proyectos, a simplemente compartir curiosidades, ¿no? Creo que igual hay alguno conectado de los chicos, yo les dije que estaría aquí, si están conectados pues os saludo. Tienen una página web que han hecho ellos, han montado unos estatutos, tenemos contacto con universidades, estamos en fase de crecimiento. Entrad en la web, tienen una cuenta de Instagram, hacemos cosas bastante divertidas, a veces somos más activos, a veces menos, todo el mundo invitado. ¿Por qué este proyecto? Porque la esperanza o mi esperanza no viene de que podamos parar el cambio climático, sino de que entendamos que la felicidad humana y lo que nos hace intrínsecamente lo que somos no siempre tiene que ver con el contexto, no siempre tiene que ver con los recursos, y que el ser humano, pues antes de tener la revolución industrial, también tenía la capacidad de ser feliz. Y que a pesar que las cosas cambien, pues yo creo que lo que hay que transmitir es que hay que aprender a ser feliz con menos, y a que la pérdida de calidad de vida en sentido material no signifique una pérdida de calidad de vida psicológica o emocional. Y yo creo que es ahí donde hay que trabajar, porque la reducción va a venir antes o después, podemos decidir hacerla o decidir esperar a que se reduzca el mundo por sí solo, pero va a venir, y lo que hay que hacer es trabajar en un foro interno para que eso no sea un desastre emocional en ese sentido. No sé si es muy esperanzador, pero... Hombre, bastante. Em sembla que un dels teus alumnes vol parlar. L'Oriol? No sé si vol parlar o només saludar. No cal que parlis, Oriol, si només volia saludar. És que no té veu. Bueno, en qualsevol cas, ell és un dels xicons que ve cada setmana. Si em permeteu un altre comentari una mica així, si me permitís otro comentario. Una de las cosas que me he dado cuenta siendo profesor es que vivimos en una gerontocracia y que Alejandro Magno subió al poder con 20 años y con 30 tenía todo el imperio. Con 30 años ahora mismo, si tienes un poco de suerte, sales de un máster siendo un don nadie, ¿no? Entonces, hablamos de las generaciones futuras, pero cuando llega el momento no les damos el poder hasta que no tienen 50. Entonces, si queremos darles el poder, por favor, escuchen a los jóvenes que con 17 años tienen una capacidad de razonamiento que da 1000 vueltas a la que tenemos nosotros muchas veces, y una honestidad que nos falta. Se'm sent bé? Sí. Suposo que sí. Jo connecto molt amb el teu missatge, i més com a persona jove connecto també, connectant una miqueta també amb la primera xerrada, amb l'estil de vida. Dius que hem de portar un estil de vida més simple, i jo estic d'acord amb tu, que hem de tenir menys per ser feliços, o intentar això, consumir menys, tenir menys coses, però després connecto també amb la primera xerrada, i és que el model de vida que s'està portant o que se'ns ha com creat, no? El que dèiem de que l'1% posseeix tot l'altre, i és una societat molt consumista i necessita, doncs, el que heu dit del creixement, de que sempre s'estigui en creixement, sempre s'estigui tenint roba nova, consumint nous telèfons, fent tot de nou consumisme. Llavors jo et pregunto si tu creus que realment és possible que la gent deixi de veure aquestes coses, si en algun moment, per exemple, hi ha qui diu que d'aquí a 10 anys vista, realment tenir un mòbil nou serà un luxe que es podrà permetre poca gent. Ja no hi haurà mòbils nous. Simplement, o sigui, la meva pregunta és, què n'opines tu? I si és una que realment tu confies en que la gent pot fer-ho, si s'hauria de parlar, potser debatre, si s'hauria d'intentar fer aquestes xerrades o aprovar aquests pensaments en els joves i en la resta de gent, o si és una que, per exemple, com el de la pluja o el canvi climàtic que porten tant de temps anunciant alguns, ens trobarem que de sobte ja no hi ha recursos i ja no hi ha mòbils. I en aquell moment, anem al límit, com a humans. Jo demano la teva opinió.
Gràcies, Oriol. Crec que potser és una pregunta que està més en condicions. Perdón, creo que es una pregunta igual está un poco más en condiciones de contestarte Gabriel, que tiene, digamos, una experiencia industrial más cercana. Oriol plantea una cuestión que es cierta o que es candente. Se plantea que en las próximas décadas habrá una carencia de recursos suficiente como para que cosas tan habituales como cambiarse el móvil no sea tan obvio, ¿no? Lo vamos viendo un poco con la guerra y el gas. Llegó un momento en que tener gas no era tan sencillo, ¿no? Y ese es un planteamiento. Yo no soy optimista, no es nuevo, pero quería preguntarle a Gabriel cómo se ve desde una perspectiva industrial este futuro carestía, esta futura carencia de abastecimiento de recursos, si se plantea o no se plantea y cómo se ve. Sí se plantea y está en la mesa de discusión de todos los comités de dirección. El precio de los recursos, la disponibilidad de los recursos, la interrupción posible de las cadenas de valor, de donde sacamos los materiales que consumimos, la escasez de materiales críticos en Europa, sobre todo a diferencia de otros continentes, están en la mesa de discusión. Los principales pasos o los pequeños pasos que dan es a diseñar procesos industriales que no requieran de la extracción de cero, o por lo menos que puedan recuperar al final de la vida útil de lo que ponen, el móvil que ponen en el mercado, los materiales que tenga de metales, de plásticos o aleaciones, etc. Hay muchos ejemplos de empresas que se dedican a la iluminación que en vez de vender ahora lamparillas, venden iluminación. Y ellos se hacen cargo de que tu sitio o tu aeropuerto esté iluminado. ¿Para qué lo hacen? Para recuperar valor de todos los materiales que han comprado una vez. No lo pueden hacer con muchos otros motivos, pero el principal motivo es que pueden recuperar valor de un material que extrajeron una vez y poder utilizarlo más de una vez. Y existen muchos modelos que se empiezan a plantear por grandes compañías. A mí el marco que me parece interesante de tener en cuenta es un marco de prosperidad y no un marco de crecimiento. Entonces, en el marco de prosperidad, el crecimiento no es el único premiado. También va a ser la calidad de vida de la gente, la igualdad de género, la disponibilidad o el acceso a la alimentación y el hambre cero. La prosperidad plantea otros atributos a ese desarrollo económico. Digamos que la preocupación de Oriol no es infundada en ese sentido. Digo, la preocupación de Oriol no es infundada, pero ¿tú crees que se están estableciendo mecanismos de economía circular que por una cuestión de dinero y no por una cuestión ecológica? Yo solamente al pasar, no, un pequeño comentario, porque se han mencionado los objetos de consumo. Quería preguntar a los tres, ¿no? El papel del consumidor y qué poder o qué fuerza puede tener el consumidor en esta situación. Bueno, a continuación pedir la palabra a Llúcia Viloca i després Oriol Esteve. Llúcia. Ara et passo el micròfon, Llúcia. Només els recordo que aquest micro no s'ha de pagar mai. No, jo només volia dir una cosa que de fet ja em sembla que tothom ho ha pogut veure, no? Però jo he quedat admirada una vegada més que l'anàlisi del psicanalista, diguéssim, o del pensament psicoanalític, com es diu, correlaciona en realitat amb la realitat, no? Per exemple, al sentir el que deia l'Aileen, veia que els alumnes del Miquel estaven dient coses que l'Aileen deia amb unes altres paraules i el Gabriel doncs també d'alguna manera ho venia a corroborar. O sigui que l'observació que fem des de la psicanàlisi i de les ansietats, dels sentiments, correlaciona, i això és com també moltes vegades pots veure que correlaciona amb la neurociència, i jo crec que és una que, no sé, és important que també els psicanalistes ens ho puguem creure més i puguem tenir una influència sobre la societat amb les nostres aportacions i amb les nostres reflexions. I una altra cosa que soc molt bèstia i que no m'atreveixo a dir, però
però ho diré. És que, a veure, penso, soc molt bèstia, però penso que plogui a Àfrica, que plogui a tots els països pobres i que plogui menys a nosaltres. Perquè quan comencem realment a patir, potser canviarem, no? I ho dic perquè, en el fons, jo vaig néixer en la postguerra i a la postguerra, doncs, hi havia penúria. Teníem penúria de menjar. Passàvem fred. Jo pertanyia a una casa socialment benestant i passava un fred enorme. I tenia panellons. I vull dir que, d'alguna manera, vam haver d'anar creixent i esforçant-nos i valorant i no comprant tants vestits. I no sé, i em sembla que una mica de penúria potser aniria bé, que el pecat més gran de la meva generació és que hem criat els fills, que els hi hem fet sentir que tot era fantàstic i després encara pitjor, que havien de ser superexcel·lents, no? I que tot era fàcil i que tot ho tenien. I no sé, bueno. Gracias, Josia. Si os parece a los ponentes, recogeríamos unas cuantas palabras, hay unas cuantas pedidas y después podéis ir respondiendo, o si queréis decir ahora mismo algo. ¿Ahora o después? No, yo sugiero que hay dos o tres palabras más y entonces podéis responder. Pep Esteve, quan vulguis. No tiene... Obre el micròfon. No se sent. Obre el micròfon. Ara sí pots parlar, ja. Ara, entesos. Sí, sí que s'ha de debatre sobre el canvi climàtic per poder, diguem, tenir noves idees, perquè, per exemple, a mi em semblava que tots, el conjunt dels ponents, m'ha semblat que posen la responsabilitat de la supervivència de la nostra espècie en la nostra espècie, no? És a dir, que som els humans els que tenim la responsabilitat de crear les condicions de vida per nosaltres mateixos, per aquesta espècie, perquè la vida no s'extingirà en el planeta, no? La nostra espècie i altres, segurament. Per tant, em semblava que això està lligat en els sentiments dominants de la classe dominant, no? I, per tant, de la possibilitat de que aquesta classe dominant es pugui fer responsable. Perquè em semblava que el que ha explicat el Miquel i el pessimisme que es deriva d'aquest sentiment que s'expressen els adolescents formats per tenir una responsabilitat en la seva actuació sobre el medi ambient, em sembla que és general, no? És a dir, que i per tant que encara crida més l'atenció quan aquests s'han format especialment per sentir aquest aspecte. Per tant, em sembla a mi que un dels problemes és com transmetre a la societat, que crec que els psicoanalistes i els filòsofs tenen una responsabilitat, que la nostra espècie Homo sapiens és també Homo sapiens demens, com va dir l'Edgar Morin, em penso que era l'any 71. Per cert, que l'Edgar Morin ara ha escrit un llibre que estic esperant que me'l porti a Amazon, que és De guerra en guerra, no? Justament com l'expressió de la necessitat de veure que hi ha una part demens en la nostra espècie i poder tenir una idea de com el demens pot agafar el sopravent, és a dir, com agafar embranzida i dominar, no, en un moment determinat amb un comportament que posa en risc la situació. Llavors em sembla que aquest anar
depositant la responsabilitat en el consumidor, és a dir, en la gent, fa que, em sembla a mi, que el missatge sobre estar atents i participar en salvar el planeta es converteix en un missatge terrorista. És a dir, que és com que el que crea és un temor que em sembla el temor de la impossibilitat de fer res per canviar aquesta situació d'extinció i, per tant, diríem, de viva la vida, viva la Virgen. Em semblava que era l'expressió més corrent en aquest moment, d'aquesta depressió, d'aquest sentiment d'impossibilitat de fer res. Crec que, per tant, en aquest sentit, com poder denunciar i fer visible això que no és visible sí que seria important i, per tant, és evident que hem de mostrar la responsabilitat que tenim nosaltres amb la qüestió del canvi climàtic i no traspassar la responsabilitat nostra en els que venen darrere nostra, però sí que no perdin el sentit de responsabilitat que tots hem de tenir. Llavors, em semblava que estem, d'alguna manera, explicava jo crec el Gabriel molt bé, que estem sotmesos a les decisions de les empreses que prenen per al seu propi profit econòmic. I, per tant, no ens en podem escapar d'això. I això sí que em sembla que és una manera de crear o de despertar aquest aspecte pessimista que dona lloc a aquest sentiment d'impotència, d'incapacitat de poder fer alguna cosa significativa amb el canvi climàtic. Per tant, m'agradaria que es pogués també debatre aquests aspectes que les meves reflexions es porten a posar-lo a debat també. Gràcies per la vostra comunicació tan interessant. Tenim la Cristina Martí, després l'Ester Palerm, però abans, si em permeteu, llegiria un parell de missatges que s'han deixat aquí en el xat. Un diu, ¿por qué la comunidad científica está de acuerdo con los impactos que afectan al medio ambiente, pero no con las repercusiones que estos impactos pueden acarrear en el cambio climático? Una parte de estos científicos opinan que mejoremos el medio ambiente, pero no tendrá apenas influencia en el cambio climático. Esto es... Vale. Entonces, a ver, Cristina Martí. Un moment. Hola, bona nit. Muchas gracias porque han sido 3 ponencias interesantísimas. También me ha interesado mucho lo que acaba de decir Oriol Esteve. Yo soy psicoanalista y no soy economista, pero conozco un poco todo el tema de la economía circular a través de startups que están interesadas en este cambio de modelo al que os habéis referido, de extraer, crear y tirar, sino de poder, y os referíais precisamente a esto, de que quizá en unos años será imposible pensar en que vamos a estrenar móviles, ordenadores, coches. Actualmente hay startups que yo conozco que están muy interesadas en este cambio y en esta economía circular y tienen muchas dificultades para progresar. Quizás sí que son empresas que están destinadas a su propio provecho, pero yo creo que hay algunas que no, o que podría haber también un interés en ese sentido. Yo, como no soy economista, sino psicoanalista, pienso que hay 2 aspectos en los que podríamos entender los psicoanalistas todo esto. Uno tendría que ver con el miedo al cambio, ¿no? Es un cambio inevitable, lo habéis dicho, los jóvenes
lo prevén también y estamos todos aterrados a ver cómo vamos a gestionar este cambio. Pero los psicoanalistas sabemos que el cambio es una de las ansiedades, el miedo al cambio es una de las ansiedades humanas quizá más devastadoras, ¿no? Y luego hay otra cuestión que a mí me interesa mucho y es cómo se transmite me quedaba con la primera viñeta que ha presentado Aidín, ¿no? Cuando decía que nos maceran en la incertidumbre. En la incertidumbre, en la culpa. Yo me quedaría bastante con la responsabilidad, pero también pienso que hay una responsabilidad de cómo se puede transmitir el conocimiento sin una actitud culpabilizadora que lo que hace es que el ser humano huya de todo esto y fomenta la negación. Hay aspectos que yo creo que los psicoanalistas tenemos responsabilidad y podemos ayudar en todo esto. Gracias. Entonces, pasaríamos la palabra a Esther Palerm, después a Cristina Betrián y entonces pararíamos un momento para que los ponentes puedan también reaccionar a todas estas intervenciones. Bueno, yo voy a ser muy breve porque es todo esto del consumidor y pienso que el ser humano solo aprendemos cuando tenemos las consecuencias. Las consecuencias, si son a largo plazo, normalmente no aprendemos. Podemos fumar, podemos hacer muchas cosas, pero la verdad es que a corto plazo es cuando realmente el ser humano aprende más. A veces quizá demasiado tarde. Creo que la pandemia ha sido una cosa que hemos podido aprender. Otra cosa es si volveremos a desaprender lo aprendido. O ahora pues podemos ir más con cuidado con la luz porque hay otros problemas, ¿no? En este sentido, yo creo que quizá otro factor que sería importante es las políticas del gobierno, porque aquí cuando no es que prohibido, no, es que la bolsa de plástico se ha pagado, se ha usado menos. Entonces yo creo que aquí tenemos que estar implicados todos, o sea, el consumidor tiene que estar implicado y los gobiernos también, porque nos ayuden a, diríamos, a reciclar o no a usar, sobre todo a no usar. Era en este sentido que me parece que también era importante, aparte de evidentemente, las industrias, como habéis dicho, y gracias a todos porque son muy interesantes todas las ponencias. Gracias. Otro mensaje escrito. El riesgo es que se manipule el cambio climático incidiendo en una única causa, el CO2, para ocultar otras como la nuclear. María Cristina Betrián. Hola. Bueno, gracias a los tres ponentes. Yo estaba pensando que hay tantos puntos como para comentar y digo, bueno, pues voy a elegir uno para poder participar, ¿no? Yo creo que aquí en esta mesa está muy claro que hay algo que frente al punto tremendamente apabullante que es cómo lidiar con todo esto y cómo resolver, me parece que lo que es la conciencia, el tomar conciencia como primer paso y que los psicoanalistas sabemos que es el primero, y después estos proyectos colectivos como este que tiene la llar de la recerca, esta asociación juvenil que ha promocionado su instituto y lleva Miquel Rossell, ¿no? Porque hay una cuestión que en el trabajo de Aileen, que hablaba de la mutualidad y la solidaridad, como algo que solo es posible cuando no hay amenaza, ¿no? Pero con Aline lo hemos hablado en algunas ocasiones, o el otro día lo comentábamos, ¿no? Que están los estudios de Kropotkin, ¿no? Sobre la ayuda mutua, que en estudios que él hizo, investigaciones en grupos de animales y también en tribus, cómo
sociabilidad, la cooperación mutua es justo el factor de evolución. Entonces, en este mundo en que estamos ahora apuntaría a una cuestión del trabajo desde la línea psicoanalítica. Yo estaba pensando en esta cosa del consumismo, la avaricia, que habla Aileen, la avaricia, la codicia, la voracidad, la envidia, como frente a la amenaza de la pérdida, como para poderse de alguna manera defender o mal defender, que aparece todo este consumismo. Y en la medida en que estamos viviendo tantas amenazas, lo que puede estar generando es justo más consumismo para sentirse vivo y parecer que así uno no va a perder. Pero claro, cada día es más, porque como no se llena realmente lo que se necesita, que tiene que ver con el reconocimiento dentro del grupo y la posibilidad de desarrollarse cooperativamente, pues se busca por otro lado. Pero bueno, esperemos que la cosa vaya más por el lado de la cooperación, la ayuda mutua. Y quería comentar una cosa. Bueno, me alegro que la flor fuera natural, aunque de la inteligencia artificial, pero algo que cuando acabó el confinamiento y empecé a salir a la calle, hubo una cosa que me alegró, que me impactó mucho, que fue ver en los parterres de la ciudad, en donde estaban los árboles, cómo había crecido la vegetación. Entonces, es como que qué potencia tiene realmente la naturaleza. Y ahora haré como Lucia Biloca, una idea un poco así, pensar, bueno, quizá tendríamos que confinarnos, no por miedo, sino para ver si se regenera a nivel climático, ¿no? Si dejamos que la naturaleza de alguna forma pueda no estar tan atacada. Bueno, gracias a todos. Gràcies. I jo ara passaria la paraula als ponents perquè diguin, reaccionin de la manera que creguin oportú. Aileen. Bueno, a ver, yo pienso esto que decía Cristina Martí y Cristina Betrián, en la cultura que fomente una sociedad solidaria y de apoyo mutuo. Necesita una convergencia de ideas, gobernanzas y economía, porque es la manera con que podemos cooperar en el cuidado de la vida en el planeta. Pero resulta que los grandes intereses económicos no interesa esta red del cuidado y de la cooperación. Interesa justamente lo otro, es decir, crear amenazas, así consumismos, toda esta situación de violencia, yo creo que es que inutiliza la capacidad de pensar y que nos llena de impotencia frente a estas grandes estructuras que alimentan los aspectos más primitivos de los humanos. Sí, yo pretendía responder a muchas cosas, no sé qué tal lo vamos a hacer. Se hablaba de la necesidad de pasar penurias, de que hubiera eventos drásticos que generen un cambio de mentalidad, ¿no? Es un poco lo mismo que decían mis estudiantes hasta que llegó el COVID. El COVID y el cambio climático tienen la misma raíz. El COVID es una zoonosis que se produce, en principio, si no tienen razón los que dicen que fue una fuga de un laboratorio, pero digamos que si es una zoonosis como parece y como ha habido tantas otras, es una cuestión de destrucción del medio ambiente y de acercamiento de los humanos a los animales, ¿no? Entonces el COVID es
una alerta, lo es una alerta climática, es una alerta medioambiental, no ha cambiado, con perdón, absolutamente nada después del COVID en nuestra relación con el medio ambiente. Bueno, sí ha cambiado la cantidad de mascarillas de plástico que hay en cualquier parte natural. No ha habido ningún tipo de conciencia de que el COVID tiene la misma raíz que el cambio climático. Mi experiencia con los alumnos es que no es verdad. Las penurias, los cataclismos no cambian absolutamente nada. No esperemos un cataclismo para que cambie las cosas, ahorrémonos el cataclismo y cambiémoslas antes, porque el cataclismo tampoco las cambia. En respuesta a la responsabilidad individual, sí, claro que las empresas generan todo lo que pueden para que consumamos. Nadie obliga a darle el botón de Amazon, nadie obliga a ir a comprar, cada uno consume lo que quiere más o menos, lo que puede. Sobre las bolsas de plástico es súper interesante. El cambio de bolsas de plástico hacia las bolsas de plástico genera que nos sintamos culpables cuando cogemos una bolsa de plástico. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al súper, mierda, me deja la bolsa, compro otra bolsa de rafia. ¿Cuántas bolsas de rafia y de algodón tienen ustedes en casa? Bueno, hay un estudio publicado hace poco, muy interesante, para amortizar una bolsa de algodón, sobre todo si es orgánico, porque claro, además, cultivo extensivo, etcétera, etcétera, se necesitan 20.000 bolsas de plástico, ¿sí? 20.000 bolsas de plástico significa que para amortizar tu bolsita de algodón tienes que usarla cada día durante 50 años. Entonces, ¿cuántas bolsas de algodón tienes ustedes en casa? Pues la próxima vez, sin ningún tipo de sentimiento de culpa, se llevan ustedes de la tienda una bolsa de fécula de patata compostable, que son una mierda pinchada en un palo porque se rompen, pero es un poco lo que hay, ¿no? Entonces, con este sarcasmo, un poco esta provocación, ¿qué quiero decir? Que iniciativas gubernamentales muy buenas como la eliminación de las bolsas de plástico son muy interesantes, pero con muy buena fe hemos hecho un desastre, ¿no? Y como este de tantos otros es la industria, ¿no? Uno piensa, vamos a hacer una cosa cojonuda. Pues no es verdad. Hemos hecho un desastre. Hemos producido muchísimas bolsas de algodón orgánico que ocupan terreno, estamos gastando recursos hídricos enormemente. Bueno, solamente... Yo no abogo por un viva la Virgen, al contrario, abogo por bueno, una situación en la que no pretendo decir que no hagamos nada, pretendo decir que lo que hagamos no lo hagamos por las consecuencias prácticas que se deriven, lo hagamos por imperativo moral. Yo no dejo de matar a mi vecino porque me caiga bien, no lo soporto, pone música alta, no le mato por una cuestión de que está mal. Que yo le mate va a hacer que haya menos muertes, que yo no le mate va a hacer que haya menos muertes en el mundo. No, pero a mí imperativo moral me impide matar a mi vecino. Esto es un poco lo mismo. Es una cuestión de fuero interno, es decir, no consumir más de lo que uno necesita por una cuestión moral, ¿no? Igual que uno no roba, no mata, por una cuestión moral, no porque no le vayan a pillar, aunque está demostrado que si preguntas si te pillan, mucha gente robaría en realidad, ¿no? Y había una pregunta sobre el impacto del medio ambiente y el clima. El clima tiene una inercia gigante. Mucho de lo que hayamos hecho ya está en marcha, ya no hay marcha atrás. Podemos dejar que crezca la hierba en los parterres, eso no va a cambiar el clima. Podemos mejorar el entorno, podemos mejorar el medio ambiente, pero los hielos tienen una inercia enorme. El permafrost, que ya no es tan perma, tiene una inercia enorme. Todo eso está ya en marcha. Es decir, la adaptación es indiferente de la mitigación ahora mismo, porque ya hay muchas cosas que están en marcha. La Antártida, que parecía que se iba a salvar, pues está degradando a unas velocidades que si se degradan a estas velocidades es peligroso seriamente. La Antártida tiene 50 metros de nivel del mar acumulados ahí como para soltarlos, ¿no? Bueno, no sé, perdón, había muchas preguntas. Una última, hablaban de Edgar Morin. Edgar Morin es la guía espiritual del colegio en el que yo trabajé, por decirlo de alguna forma. Los 7 saberes fundamentales para la educación del futuro fueron la base sobre la que trabajamos para intentar introducir a estos alumnos en un océano de incertidumbres en el que tienen que aprender a navegar. Me gusta mucho la parte de Demens. No recordaba esta parte, creo que es muy importante no olvidar, como decían aquí, que Sapiens y Demens son 2 caras de la misma moneda y que no podemos pretender resolver los problemas solo desde la perspectiva Sapiens y olvidarnos de que somos Demens, ¿no? En ese sentido. Ya está, perdón. Yo pensaba 2 cosas. Por un lado, el miedo a perder la capacidad de consumo es un miedo minoritario y muy parcial de un continente o 2 en el mundo. Ese miedo el resto de los continentes no lo tiene. Por lo cual
¿Cuál es el miedo? Perder mi estatus, mi forma de vida, mi privilegio. Es una reflexión, también la podríamos discutir. No sé no sé qué apabulla a que el modelo de consumo sea diferente, porque en el mundo es diferente. Podría ser mejor que lo que es en el resto del mundo, pero no es un miedo universal. Y por otro lado, no me acuerdo cómo se llamaba, María Cristina, hablaba de volver a encerrarnos para que la naturaleza con su fuerza ocupe el lugar en la ciudad. Es totalmente al revés, es integrarnos a la vida de la naturaleza y no escindir nuestra vida como ser humano en un pedestal de la vida en la naturaleza. La lucha contra el COVID, tomó las palabras, es la mentira más grande porque no podemos luchar contra la naturaleza, siempre va a ganar la naturaleza. Sí podemos mitigarla, sí podemos adaptarnos, pero la lucha contra la naturaleza en sí va. Y la flor esa que estaba al final no es natural ni es artificial, es. Alguna intervenció més? Algú més vol parlar? Bé, doncs ja acabarem el debat. Em sembla que tots estaríem contents si poguéssiu portar també el debat climàtic en els vostres espais familiars, amistats, etc. Perquè és que em sembla que tot això ens ajudarà a elaborar i a pensar més. Moltes gràcies per la vostra assistència i també els que ho heu fet online.